Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada. Como ya sabéis todos, es un programa semanal donde cada semana traigo a un invitado, sea de la rama que sea, puede ser del cine, del teatro, de la música, literato, poeta, periodista, corresponsal, he tenido un corresponsal también. O sea que yo lo único que intento es que estos 35 minutos que va a durar esta entrevista sea para vosotros pues un ratito ameno, distraído, conozcáis mejor a la persona que traiga y nada más, si podéis interactuar, preguntar, porque luego yo os contesto inmediatamente en cuanto puedo. Doy como siempre, mis saludos a Argentina, a México, a Colombia, a Uruguay, a Chile, a Puerto Rico. Muchísimas gracias y por supuesto a todo el resto de España, cómo no, que también nos sigue igualmente cada semana de una manera fiel. Gracias. Bueno, pues ya dicho todo esto, me presento, que ya me conocéis, soy Antonia Pilar Villascusa, estoy en Barcelona, España, y hoy tengo a través de la pantalla de Skype a una persona que me ha costado muchísimo, muchísimo que pasara por aquí. He tenido que estar un poquito, pero ha valido la pena. Y hoy vamos a ver, vamos a hacer una entrevista con esta persona porque se lo merece, porque, bueno, es completísimo. ¿Vamos a ir a por ello? Pues venga, le damos la bienvenida, sí señor, le damos la bienvenida a Pedro Ruiz Blas, cantante, músico, compositor y, por supuesto, artista. Venga, le damos la bienvenida. Pedro, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, es un placer. Gracias a ti, Antonia, gracias a ti. Estoy encantado, encantado de saludarte y a todos nuestros amigos que estén aquí, allá donde estén. Y lamento de verdad, perdóname, te presento mis excusas por haber tardado tanto en hacer esta entrevista, que por otro lado estaba deseando hacer. Sí que debo decir que Pedro siempre me ha contestado con una amabilidad tan poco usual en esos momentos, en esa sociedad que vivimos, que eso yo lo valoro muchísimo. Una persona amable para mí lo es todo. O sea que gracias, Pedro, por esa amabilidad tuya. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer, porque el tiempo corre y yo no quiero alargarme más. Y tú tienes un historial a tus espaldas tan importante, tan intenso, tan grande. Veremos si me da tiempo a todo. Vamos a empezar por tus inicios, pero no de la música, sino tus inicios en el mundo, en la vida, cuando abriste los ojos por primera vez en este planeta, que fue en Madrid. Fue en Madrid un 7 de julio, de signo cáncer. Pedro, ¿qué recuerdos te han quedado de esta etapa de la niñez? ¿Qué recuerdos? Bueno, hay quien dijo que la verdadera patria del hombre es la infancia. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con ello, porque es el momento en el que descubres tantas y tantas maravillas que existen en la vida, en este mundo que habitamos, tantas sorpresas, tantas sensaciones que serían innumerables. Yo recuerdo con mucho cariño mi infancia y a la gente que me rodeaba y que me quería y que me amaba. Siempre la llevo en mi corazón. Qué bonito eso que dices, Pedro, muy bonito. A ti la vocación por la música te llegó a muy temprana edad. De hecho, en 1964 comienzas a formar los primeros... ¿No me oyes? Ahora sí, pero se ha ¡Ay, cortado que de se ha repente. ido la voz! ¡Ay, qué lástima! Repito la pregunta. Tu vocación por la música te llegó a muy Sí, temprana edad. sí. En 1964 comienzas a formar los primeros grupos de barrio. ¿Es así? Así es. Que primero como un juego, como se empiezan las cosas de niño, jugando, el hombre que juega, el homo ludens, aprende el periodismo o la medicina o la ingeniería, siempre jugando, que es como se aprenden realmente las cosas.
Y claro, con 16 años ya estaba yo cantando por ahí en el primer grupo que tuve, que eran grupos de estos de barrio, con unos instrumentos antidiluvianos y cosas de esas, pero que empezaron a ofrecerme experiencias maravillosas. Y además fue también una salvación, porque yo me tenía que ir todas las tardes a ensayar con mi grupo. Si no, hubiera podido ir por ahí a hacer el ganso. O sea que la música vino a mi encuentro como una salvación, como algo como un ángel de la guarda, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Y sí, y de hecho era una época en la que en aquellos momentos en cada barrio había un grupo musical. La época de los 60, fue un boom. Aquello fue un boom. En, en 1968, si no es así, me corriges, Pedro, formas parte de Los Canarios como cantante sustituyendo al gran Teddy Bautista durante su servicio militar. ¿Cómo fue para ti esta experiencia, entrar en Los Canarios? Pues una maravilla. Fue el primer casting que hice en mi vida. Resulta que Teddy tenía ya varias prórrogas estaban en pleno éxito de Get on Your Knees, de Ponte de Rodillas, que fue un número uno brutal en España en aquellos años, pero se tuvo que ir a la mili. Entonces, en un principio parecía muy difícil encontrar un sustituto para tan carismático líder y tan excelente músico y cantante, sobre todo por el tipo de música que se hacía. Y estuvieron probando porque el teléfono echaba humo de llamadas para contratar. Entonces intentaron guardarle la ausencia durante, fíjate, más de 14 o 15 meses que duraba el servicio militar y no encontraban a quien. Y cuando ya estaban a punto de tirar la toalla, pues me encontraron a mí y yo me encontré con ellos. Y entonces pues fue miel sobre hojuelas, fue una experiencia maravillosa, grandes amigos para toda la vida y empecé ahí a hacerme un hombrecito, como quien dice, ¿no? Un hombrecito. Esto que tienes unas palabras muy cariñosas, Pedro. Luego, vamos a ver, tú ya te inicias en tu carrera en solitario, con el tema que lograría récord de ventas y que estoy segura que la gran mayoría lo conoce, A los que hirió el amor. ¿Cómo surgió esta canción? Porque fue un récord esta canción de ventas, de popularidad. Sí, fue una canción muy impactante que tuve, pues, de esas cosas buenas que ocurren en la vida. Cuando terminé mi estancia con los canarios, porque era un acuerdo tácito que habíamos tenido desde el inicio de mi estancia con ellos, pues el productor, en aquella época era una especie de rey Midas de la producción independiente, que era Alain Miló, que ya era el productor de los Canarios, de los Bravos, de los Pop Tops y de un largo etcétera. En aquella época era, ya te digo, el rey Midas. Me propuso grabar un single, un disco de 2 canciones, y bueno, era mi primera oportunidad lo canté y no, sin esperar ni el éxito, ni ir buscándolo, ni nada de nada. Luego descubrí años después que el éxito es una cosa que viene cuando menos te lo esperas, que lo ves venir y también lo ves cómo se marcha a veces, ¿no? El éxito es independiente, no depende de ti ni de nada, él viene y va. Entonces, pues la canción fue muy impactante y tuve un número uno durante muchas semanas y me convertí en Pedro Ruy Blas, porque Ruy Blas no es mi verdadero nombre, es mi nombre artístico. Yo me Claro, llamo Pedro Ample, ya lo sé. en catalán se dice Ampla, y eh, Amplo. sí, aunque nací en Madrid bueno, no se sabe de dónde vendrá ese apellido, pero es una palabra que significa lo mismo en varios idiomas, en inglés, en francés, en catalán y en valenciano. Total, que aquel éxito siendo yo muy joven, pues tuvo una gran influencia en mí y, en fin, ¿qué te voy a contar? Pues la popularidad, la fama, los conciertos, las cosas y tal, y ahí arranca una carrera que yo pues deseaba que tarde o temprano tomar yo las riendas de mi propio destino, ¿no?
en vez de dejarlo tan en manos de alguna otra persona, de un productor en este caso. Y así fue, pero no me quiero adelantar porque esto seguramente me lo vas a preguntar Sí. a continuación. Sí, y como también te voy a preguntar, porque has tocado el tema del nombre, ¿vale? Y esto a mí me ha llegado porque yo, bueno, yo me dedico a la literatura, escribo y soy poeta y todo, que tu nombre artístico de Ruy Blas es en honor a la obra teatral del escritor Víctor Hugo. Así es. ¿Qué significó Víctor Hugo para ti, para que adquirieras ese nombre? Tuve la suerte desde niño de que en mi familia eran muy aficionados a la lectura. Eh, Había en mi casa una excelente biblioteca, entre la que se encontraba la primera edición editada por un periódico que se llamaba Las Novedades en Madrid, en fascículos, de Los Miserables de Víctor Hugo. Y alguien de la familia pues le debió de gustar y la encuadernó en 2 tomos que todavía conservo. Entonces, pero me advirtieron, teniendo como 11 o 12 años, que era un libro que en aquella época estaba prohibido en España. Pero claro, basta que me dijeran eso para yo pues, ponerme a leerlo inmediatamente. Entonces, bueno, pues fue un impacto muy grande en mi preadolescencia, ¿no? No solamente Los Miserables, sino también El hombre que ríe, la poética de Víctor Hugo, y bueno, se convirtió en uno de mis escritores favoritos. Cuando llegó el momento de grabar aquella canción de Lo escribió el amor, que era en sí, era muy hugoliana, era una canción con una metáfora acerca del amor, con la guerra, con las personas que han sufrido las desdichas de un amor como si se tratara de unos vencidos en una batalla, ¿no? Entonces, pues entre todos, el productor y toda la gente que estaba alrededor de aquella producción, decidimos que era un nombre artístico muy interesante para aquella canción. Y así fue. Hablando de cosas prohibidas, Pedro, algunos precisamente de tus discos fueron censurados y prohibidos durante el régimen de Franco. ¿Qué, Así, qué tenían tus canciones para que fueran censuradas? pues bueno, hay que partir de la base de que en aquella época la censura Sí, iba a destajo, no miraba, o sea, a veces censuraban cosas que eran inexplicables, era como que, como vulgarmente se dice, se mosqueaban rápido, ¿no? Pero bueno, en el caso de mi segundo disco, después de Los que hirió el amor, no les faltaba algo de razón. La verdad es que Alain Miló, mi productor, siempre pensó que podría ser un buen signo, digamos, un carácter en la música que él me ofrecía grabar en los discos, que fuera poseedora de cierta polémica, de algún tipo. Eran canciones atípicas, y era una canción de amor, era más bien el antiamor. En vez de te quiero, era ¿por qué no me dejas que te deje de querer? O cosas así, ¿no? O sea, era buscar una especie de cantante polémico, ¿no? Bueno, pues el segundo disco, en efecto, tenía una letra que no te voy a decir ahora porque es larguísima y tal, pero se interpretaban algunas frases como subversivas. Sobre todo en aquella época recordarás que hubo un eslogan que se publicó mucho en televisión, en la radio, en las vallas publicitarias, que era promovido por el Estado, por supuesto, que hablaba de los 30 años de paz. Que no recuerdo, pero bueno, es No, igual. porque tú debías de ser, pues no sé, igual ni siquiera habías nacido, o sea que, Posiblemente, pero no lo recuerdo, ¿eh? No, bueno, ahora no. pues fue por eso, fue por eso. Entonces, eso significó que yo tuve un encontronazo con la censura, con imperante, y incluso el mismo día que prohibían esa canción, yo actuaba en un festival que se llamaba Canción 71 en Radio Televisión Española, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, y a pesar de que ese día se había prohibido, yo me atreví a cantarla. Entonces eso continuó dejando de salir en televisión durante pues unos 3 años o así, dejé
de salir en televisión y tal. Que es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Y es mucho, sí. Vamos a ir adelantando, Pedro, porque a mí me gustaría hablar ahora, brevemente me lo cuentas, porque si no el tiempo pasa. Tú formas un grupo llamado Dolores, de Jazz Fusion, te lo digo bien. ¿Cómo, cómo te fue esta experiencia con ese grupo, Dolores? Cuando yo dejé de trabajar con el productor Alain Miló, se me ofreció un contrato con una compañía multinacional, Polydor, del grupo Philips, del grupo Phonogram. Y entonces yo, pues en aquella época era muy joven, estaba muy interesado por el jazz y sobre todo por la fusión del jazz con otras músicas. A mí me gustaba mucho, ya era muy aficionado al flamenco porque mi madre había sido de joven cantante más bien de copla y algo de flamenco y tal, y bueno, pues siempre me gustó el soniquete ese del flamenco y tal, aunque siempre le tuve mucho respeto. Entonces el grupo intentaba fundir un poco el jazz y todo ese tipo de ritmos y cosas así con la música clásica española, Turina, Albéniz, Falla, etcétera, más que con el flamenco, ¿no? Y entonces hice un disco que se llamó Dolores, que era Pedro Ruiz Blas, Dolores, el disco. Entonces, Paco de Lucía, que era tenía también un contrato en la misma compañía de discos que yo, lo escuchó, le gustó mucho porque yo ahí, además de cantar y de componer, pues tocaba la percusión y la batería y, en fin, todas esas cosas. A Paco le gustó mucho el concepto, la idea, y un día recibí su llamada, quedé con él y me ofreció salir con él de gira por toda Europa. Y así estuve con el grupo de Paco de Lucía durante 2 o 3 años. Muy interesante todo esto que estás contando. Además, me parece que, bueno, Paco de Lucía era un genio. Paco de Lucía. Trabajar con una persona así no, es inexplicable. Tú, Pedro, has hecho tantas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a recordarlo. Tú formaste luego, después de Dolores, la superbanda Puente Aéreo, con artistas de Madrid y Barcelona. También interpretaste el papel de Judas Iscariote en la ópera Rock y Jesucristo Superstar en Madrid. También participas en Los Miserables de Víctor Hugo, en La Maja de Goya. Vamos a ver, ¿qué han representado para ti todas estas experiencias, Pedro? Porque Pues son fantásticas. representan la pasión por la música en sus diferentes formas y expresiones. Yo siempre he sido muy ecléctico en todos mis gustos musicales, que varían mucho según la época y el tiempo y, en fin, me gustan muchas cosas diferentes y he tenido la suerte y el privilegio de poder participar de muchas de ellas. En el Jesucristo Superstar descubrí por primera vez el teatro musical, que había pasado completamente desapercibido para mí, a excepción del teatro musical rodado en celuloide, en las películas de Hollywood y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que es puramente teatro, a pesar de que a mí ya me gustaba mucho el teatro musical no tenía demasiado éxito en España en aquella época, ¿no? Hasta que llegó Jesucristo Superstar, que fue digamos, una inflexión muy grande en el mundo teatral. Después de hacer Jesucristo Superstar, tardé varios años en volver a hacer otro musical. Y en este caso fue el papel de Jean Valjean, el papel protagonista de Los Miserables, en su estreno en España en 1992. Un sueño, porque fue un casting que duró casi 2 años de pruebas durísimas. Bueno, pues de eso de que todos los días sueñas con ese papel, porque pensaba yo que era un guiño que me estaba haciendo Víctor Hugo desde el más allá, por haber llevado su Ruy Blas durante tantos años por ahí paseándolo. Y era un deseo muy profundo que tenía de hacer aquello, porque además me descubrió que hay muchas formas de cantar, que tú tienes que adaptarte o aprender a poder llegar a unas partes y a otras, ¿no? Fue una gran lección,
Fueron 600 y pico funciones, durísimas, pero inolvidables. Y luego vinieron más musicales. Has mencionado La Maja de Goya, que era un musical que escribió Vicente Escrivá con música de Fernando Arbex. Más adelante, años después, entre otros, hice también Cats. En fin, el teatro musical entró en mi vida de un modo Brutal. brutal y yo lo abracé con todo cariño y con todo mi amor y lo llevo dentro. Y gracias a lo que pude aprender en el teatro musical, todavía sigo cantando y todavía aprendí porque yo había estado haciendo muchas locuras con mi voz hasta entonces, ¿no? Pero ahí aprendí técnicas y cosas que me han permitido luego, más adelante, pues seguir cantando con cierta conocimiento de lo que es una voz y de lo que es la técnica vocal. Muy bien, Pedro, muy bien. Voy a dejar dos preguntas que luego te las haré para el final. En el 2023, y ahora vamos ya avanzando un poco, grabas Ave María 35, que es el título de tu último álbum, donde hay 12 temas con música y letra compuestas por ti. Tú no paras. Tú no paras de trabajar, Pedro. ¿Qué le voy a hacer? Es que no es que trabajar, los que tenemos el privilegio de hacer las cosas que nos gustan, que una cosa es trabajar en lo que te gusta y otra cosa es hacer lo que te gusta, que no es lo mismo, ¿no? A veces, desgraciadamente, no es lo mismo. Pero yo, mi intención ha sido siempre, quiero decir, creo que siempre he pensado que un artista tiene el derecho a decidir cuál es su camino y cuál es su obra y cómo hacerla y cómo modelarla, a pesar de los pesares, a pesar de que muchas veces la libertad artística no está adecuada a lo que es el concepto de industria musical, de lo que es lo comercial o lo no comercial y tal, ¿no? Yo normalmente he prescindido de ello y siempre hago lo que yo creo que debo hacer, porque en ello pongo todo mi esfuerzo y mi forma de sentir la música y creo que es lo mejor que puedo dar de mí mismo a los demás. ¿Tú te consideras un hombre rebelde, Pedro? Pues a veces lo soy y a veces no. O sea, es que eh, a lo largo de la vida uno es muchas cosas diferentes entre sí. Son Antonio, Paco, Luis, Manolita, Esther, Rocío, Jorge, Luis, todos dentro luchando cada uno de ellos por coger el liderazgo del individuo, ¿no? Pero hay gente que se considera rebelde por naturaleza. No hace mucho entrevisté, no sé si lo conoces, a Gaby, el cantante de Los Salvajes. A Gaby, no sé si lo conoces. No lo conozco, recuerdo el grupo, pero a él no he tenido nunca el Me placer. dijo que él era rebelde sin causa. No por causa, sin causa. Es que había nacido rebelde y moriría rebelde. Y bueno, cada persona, no me refiero que tiene un concepto, ¿no? de la vida diferente, ¿no? Y bueno, Sí, sí, realmente yo es que creo que descubrí muy joven que no se es en realidad, sino que se está siendo. exacto. Hay momentos en los que soy rebelde, hay momentos en los que soy conformista, hay rebeldes en los que soy simpático, hay rebeldes en los que soy una mula, Sí, sí, hay momentos de todo tipo, hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos en los que a veces me porto mal, a lo mejor sin demasiada conciencia de que lo soy, sobre todo con otras personas, hay momentos que soy excesivamente bueno, hay de todo, porque siempre, uno no es nunca nada concreto, siempre uno está siendo cosas, está pasando por muchos estadios de la vida. No es lo mismo tener 15 años que 25, que 35 y no, menos 74 como los que voy a cumplir yo ahora. no, no, y que luego la vida también pues te da algunos palos y eso te hace cambiar. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver. Venga.
me gustaría hablar porque también este mes de mayo, si no estoy equivocada, del 2023, hay el nacimiento de tu libro, A los que hirió el amor, Memorias del siglo XX, escrito íntegramente por ti y editado por Ediciones Milenio. ¿Se ha presentado este libro, Pedro? Está en su proceso digamos, de producción en las últimas semanas, en las últimas 2 o 3 semanas ya de su conclusión. Estoy muy ilusionado con él, la verdad es que estoy contento de haber escrito. Me gusta mucho escribir. A lo largo de mi vida he escrito mucho, no solamente las letras de algunas de las canciones que he compuesto, también artículos, gente que me pide cosas, que les escriba. En fin, es una vocación que por fin pude alcanzarla a través de mis recuerdos del siglo XX, porque si me pongo a escribir hasta el siglo XX, todo lo que va del siglo XXI, ya hubieran sido 3 tomos o una cosa así, ¿no? Es lo que tiene ir cumpliendo tantos años. Pero estoy muy ilusionado y está a punto de salir y bueno, seguro que te haré llegar uno inmediatamente, no solo porque te lo mereces, sino porque sé que creo que disfrutarás leyéndolo. Yo te lo agradeceré de corazón. Bueno, pues vamos a estar esperando este libro, estas memorias de Pedro Ruy Blas que prometen porque yo sé que hay muchísima gente que las está esperando. Por las redes sociales lo leo. ¿Para cuándo salen estas memorias, Pedro? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? La gente está interesantísima. Bueno, esto es bueno porque antes de que el libro se ponga a la venta, de hecho, ya se puede decir que está vendido, porque en cuanto lo edites, la gente te lo va a quitar de las manos. O sea Bueno, que... bueno, yo tengo ilusión. Sé que hay mucha gente que, eh, a pesar de que el éxito y el mundo del éxito y el mundo de los discos y de la televisión y de todas estas cosas, eh, no empieza y acaba en sí mismo. Hay vida más allá del éxito y de la popularidad y de todo eso. Mucha gente a lo largo de mi carrera se preguntaba, ¿qué fue de Pedro Ruy Blas? ¿Qué fue de aquel muchacho que cantaba tan bien y que de repente desapareció y tal? Y es porque, pero curiosamente, yo nunca dejé de trabajar y de hacer cosas, y de trabajar en el teatro, y de trabajar con Paco de Lucía, de hacer discos, de hacer cosas, pero digamos en otro ámbito, ¿no? Otro ámbito, claro. Digamos en segunda división, si quieres. Bueno, eso tampoco, ¿no? No, pero la gente quizá te encasilla en un lugar de la música y si en este momento tú la música no la tienes actualizada y te vas a otro lugar, no te ata, no te ata. Y entonces dice, ¿qué ha sido de...? No, está trabajando, sigue trabajando. Que por... Claro, eso es lo que una vez una señora al salir de un concierto en la Fundación Juan March aquí en Madrid, estaba en la puerta esperándome y me dijo, eh, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Y yo le pregunté, ¿y usted, señora, qué ha estado haciendo? Bueno, muy bueno. Oye, pues tú, como muy bien has dicho, ya vamos llegando al final de la entrevista, ¿eh, Pedro? Esto pasa muy rápido. Tú llevas más de 50 años en el mundo musical, haciendo música de un modo ininterrumpido. Pero vamos a ver, Pedro, si tú volvieras a nacer, que tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿tú repetirías todo lo que has hecho en la vida? Pues en principio, de un modo así, digamos, eh, por un lado, sí. Lo que sí que estoy seguro es que si me diera por hacer música, lo primero que haría desde el principio es estudiar mucho. Estudiar música formalmente, estudiar el bel canto, porque yo siempre he pensado que podría haber sido también un cantante. Soy un cantante de jazz, he sido un cantante de pop, he sido un cantante de musicales, he sido un cantante de rhythm and blues.
Solo me ha faltado un poco el bel canto, la música, la ópera, ¿sabes? Que la he descubierto porque era una carencia mía que yo tenía y la he descubierto ya siendo un poco más mayor. Fue a través de Los Miserables donde descubrí el poder y la belleza de esa música que yo tenía un poco descalificada por ignorancia mía, ¿no? Entonces, sí, seguramente si me dieran a elegir, pero vete a saber, o sea, lo que no sé es, a lo mejor nazco en un sitio y nazco con plumas, con alas o con yo qué sé, y lo que me gusta es comer gusanos, yo qué sé, no sé. La verdad es que no merece la pena. Lo que merece la pena es aquí y ahora, donde estás, donde estamos, hacer lo que crees que debes de hacer y lo que tu corazón siente es aquí, en este mundo, en esta tierra, que a fin de cuentas, a pesar de todos los problemas que tiene y todo, es maravilloso haber nacido y es genial, ¿no? Pedro, ya muy rápidamente, vamos a ver, pero muy rápidamente, ¿cómo te defines como persona? No, 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 nunca he podido responder a esa pregunta. Ya, antes ya te he dado la respuesta. Uno no es, siempre, yo estoy siendo, no soy. Estoy siendo, ahora estoy siendo contento, feliz, porque estoy conversando contigo, con una persona amable, conocedora de su trabajo, de la poética de la vida. Y entonces en este momento, pues oye, no se puede decir que esté de mal humor o que esté tal, pero, o sea, que estoy siendo feliz ahora mismo por estar contigo y con todos los que nos están viendo. Pero dentro de 2 horas o 3, a lo mejor, pues puede pasar cualquier cosa y me pongo de mal humor Pues, o ¿me dejas que te define yo un poquito? vale, mejor, yo te lo agradezco. Como tú eres de signo cáncer, y yo también, Ajá. yo creo que vamos a ir un poco afines. ¿Eres una persona romántica, sensible, Sí, amable, sí, sí, confiada? yo creo que he sido un romántico. De hecho, Paco de Lucía, con el que tuve una gran amistad durante muchos años, siempre me decía, Pedro, es que tú eres muy romántico. Sí, he sido muy romántico. Ya desde en mis memorias podrás leer gran parte de mi adolescencia, de mi, de mi juventud, la búsqueda del amor, ese amor tan bonito que sale en las películas y tal, a pesar de que en las películas muchas veces acaba mal, pero en fin, uno es romántico por naturaleza. Por ejemplo, Los Puentes de Madison, que la película los acabó llorando todos, fatal. Pues sí, además es que es una película especialmente para personas Sí, ya que han salido de su periodo, digamos, de locura juvenil. pues sí, es una de las mejores películas. Bueno, a mí me encantó. Bueno, hablando de todo esto, para ti, Pedro, ¿qué es lo que más valoras de una persona? Yo creo que la lealtad, yo creo que el mayor valor que puede tener una persona en su vida es la lealtad, no solamente con alguien a quien, con su familia o con sus ideas, o sea, fundamentalmente con sus ideas, con sus creencias. Bien, Pedro, ¿y qué es lo que te separa de una persona? A veces el conocer a otra persona es una carrera muy larga, lleva mucho tiempo. Tienes amigos que han sido amigos tuyos íntimos durante 15, 20 años, hasta que un día, al cabo de 20 años, descubres que esta persona ha estado intoxicándote o que o que te ha hecho mil perrerías y tú siempre le has perdonado. Supongo que a la inversa también me ha ocurrido a mí, ¿no? También. Entonces, es muy difícil definir a alguien. Tienes que conocerle bien y eso, la amistad, es una carrera muy larga. Es una carrera muy larga. Supongo que crees en la amistad. Sí, sí, ¿Y sí, en, creo. y en el amor? También, también, ¿no? Son indispensables en la vida. No se puede vivir sin amor. No se puede. Por cierto, Pedro, ¿seducir o que te seduzcan? Hombre, yo digamos que he jugado las dos ligas.
Pero como soy cáncer, igual que tú, que soy un signo muy femenino, eh, por eso lo paso tan mal en un mundo tan machista como el que vivimos, A pero mí me entonces, gusta seducir, a mí me gusta seducir. hombre, a mí me gusta seducir porque tengo un lado femenino y me gusta seducir, porque he aprendido que sois vosotras las que tenéis el mando. Muy bueno, antes de ir ya finalizando, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cuántos discos o álbumes tú tienes en tu discografía No lo editados? sé, no lo sé, yo creo que 14 o 15, una cosa así, no lo sé, no estoy seguro, ahora, tendría que mirarlo para contestarte, pero no lo sé, pero aproximadamente algo más de media docena. Bueno, tú tienes el proyecto ahora próximamente de este libro que va a salir muy pronto al mercado, pero aparte de este libro y también de lo que hemos hablado, de la grabación que has hecho con estos 12 temas tuyos, Ave María 35, ¿tienes algún proyecto más entre manos para un futuro próximo? ¿Tienes alguna cosa en mente? Seguir componiendo música y nada más, sobre todo vivir la vida acercándome lo más posible a las cosas bellas de la vida. Y a veces la música profesionalmente tiene muchos esquinazos y tiene muchos inconvenientes. Y yo ya en ese sentido, sabes, me cuesta mucho ponerme en un coche 500 o 600 kilómetros para ir y luego otros para volver y ir y venir y tal. Entonces estoy tratando de rodearme de cosas bonitas, de buenas personas, de buena lectura, de buen cine, buen teatro, buena literatura, buenos amigos, eh, todo lo mejor que pueda vivir, porque ya no soy ningún niño ni ningún joven, ya voy a cumplir en el mes de julio, voy a cumplir 74 años y creo que es el momento de, por supuesto, seguir cantando. Eso no me lo quita nadie porque además tengo la fortuna de seguir teniendo buena voz y como resulta que hago la música para sentirme libre y para sentirme bien, pues ella va a estar siempre conmigo, ¿no? Bueno, Pedro, yo creo que te he preguntado todo lo que yo tenía en este formulario mío, que anteayer estuve trabajando con él, pero si ha quedado alguna cosa que yo no te haya preguntado y a ti te interese decir o divulgar, antes de cerrar te doy un minuto o dos máximo de tiempo para que lo digas. No, yo creo que mi misión hoy está cumplida con creces. Ha sido un encanto de entrevista. Eh, Además, yo creo que es la primera vez que hago una entrevista así por el medio este de Skype y todo esto y tal y cual. O sea, o sea que eres un primer amor de entrevista. De Sky, de Sky. Sí, y entonces no tengo nada más que añadir, solo darte las gracias, agradecerte mucho tu trabajo, tu atención, tu perseverancia ante mi falta ante mi indecisión en un comienzo. eh, a- 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 pues no sé por qué, pues porque a veces uno no se encuentra a lo mejor dice, sí, sí, lo voy a hacer, pero ahora no. ¿Ves? En ese momento estás un poco antipático, melancólico o lo que sea y tal, y dices, no, lo dejamos para más adelante y tal. Pero afortunadamente he recapacitado y me he dado cuenta de que era importante hacerlo y me siento muy feliz de haberlo hecho. Muchísimas gracias, Antonia. Gracias. Afortunadamente, como tú dices, siempre hubo mucha amabilidad por tu parte, cosa que ya lo he dicho en un principio, cosa que agradezco en profundidad. Pues Pedro Ruy Blas, ha sido para mí un placer que pasaras por este espacio mío, me dedicaras no solo a mí, sino a toda la gente que luego en diferido verá esta entrevista, nos explicarás toda tu, bueno, cierto que han quedado algunas cosas, pero todas no se podían hablar. Yo he buscado lo que he creído más importante de la carrera de Pedro Ruy Blas. Perfecto. Hemos estado aquí dialogando los dos un poquito
Y bueno, y antes de despedirme de ti, me despido de los seguidores. Les emplazo para la próxima semana. Sean felices, no me sean infieles. Ya sabe que agradezco muchísimo todos los comentarios que luego ponéis del invitado, todo lo que, incluso preguntas que yo no, luego no os puedo contestar porque él ya no está. Pero tú Pero me las trasladas, me las exacto. trasladas. Es un modo de comunicación importantísimo en México, en Argentina. Gracias de corazón a todos vosotros. Un abrazo a todos, a cada uno de vosotros. Y a ti, Pedro, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues en primer lugar, desearte salud, muchos años más para trabajar, que no pierdas nunca la ilusión por seguir levantándote y trabajando cada día. Que, bueno, que todo lo que los sueños, si te quedan algunos, se te puedan llegar a cumplir, que siempre, siempre quedan sueños, aunque se vayan cumpliendo algunos, siempre nacen nuevos sueños. Que todo se te cumpla, porque creo que te lo mereces. Eres una persona muy amable, muy cordial y creo que te lo mereces. Además, eres un gran artista. Gracias por estar. Gracias, Antonia. Muchas gracias. Un abrazo, muchas Siempre, veces. siempre a tus pies, Antonia. Gracias, Pedro. Y en cuanto salga el libro, me lo dices que lo voy a divulgar por todas partes. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy Gracias. fuerte. Gracias. Adiós, adiós.